Una vez que logramos entender el uso que dan Deleuze y Guattari a los conceptos de molar y molecular, podemos empezar a entender también a qué se refieren con micropolítica. Un análisis micropolítico es un análisis de lo que podemos llamar microfísica del poder. Quizás les suene. Foucault lo llamó de esta manera, posiblemente influido por la lectura del Anti-Edipo. Evidentemente hay influencias cruzadas entre estos autores. Y se refería a cómo el poder se construye a partir de pequeñas relaciones de fuerza de las cuales nosotros tendemos a ver solo sus efectos macroscópicos. Por ejemplo, podríamos decir que la forma en que entendemos la figura paterna y el poder que le damos a esa figura está relacionado con el poder que le damos, por ejemplo, a un juez o a un rey o a un dios. Un análisis micropolítico puede mostrar de qué manera la relación sumisa del hijo hacia el padre predispone y hasta asegura la sumisión del niño para con la ley. El pequeño ámbito familiar, con sus relaciones de poder, es como un modelo en miniatura que se replica a nivel macroscópico en instituciones como el Estado o la comunidad religiosa. Por supuesto, hay otros ámbitos en donde surgen o se replican este tipo de relaciones de fuerza, incluso en grupos cuyo objetivo aparente o explícito es la liberación de sus participantes, ya sea de manera individual o colectiva. Así que hay que tener cuidado con eso. El esquizoanálisis, que es la práctica propuesta por Deleuze y Guattari en oposición o quizás parodiando al psicoanálisis, es en parte una práctica micropolítica cuyo objetivo íntimo es, podría decirse que es, la subversión de ciertas instituciones cuyo valor y legitimidad habitualmente damos por sentadas, o al menos una toma de distancia o una reingeniería de los procesos sociales que por costumbre o ingenuidad no cuestionamos o sobre las que casi nunca reflexionamos. Esta acción micropolítica llega a su paroxismo en lo que Deleuze y Guattari denominaron revolución molecular, que es casualmente el tema que vamos a tratar hoy. Volviendo al esquizoanálisis, lo que busca es hacer emerger o potenciar los elementos moleculares más genuinos, es decir, las prácticas vitales o éticas más originales, la mayoría de las cuales implican un desafío a las costumbres dominantes. Por eso se habla de subversión. Es en este sentido que la práctica es revolucionaria. Pero hay que tener cuidado con ese término, porque se presta a varios malentendidos, siendo el más común el que asocia este proceso esquizoanalítico con la revolución marxista o con el comunismo. Hay que tener muchas cosas en cuenta antes de hacer un paralelo entre ambas. Para empezar, las revoluciones tradicionales o clásicas serían, en términos de Deleuze y Guattari, revoluciones molares. Implican la toma del poder y la reproducción de ciertos mecanismos que todavía pertenecen al régimen que supuestamente se quiere derrocar. La revolución molecular, en cambio, implica un cambio radical en el modo de vida, una apertura del rango de posibilidades con un foco puesto en el desarrollo individual, en el desarrollo de la subjetividad individual. Afecta, más que a mecanismos de adquisición del poder, a modos de producción del deseo. No implica la imposición de un objeto de deseo. Recuerden que una de las críticas más fuertes que hacen nuestros pensadores al psicoanálisis es la idea del deseo como carencia, del deseo como voluntad de adquisición de algo que nos falta. En este sentido, el psicoanálisis está al servicio del capitalismo, y los escritos de Deleuze y Guattari son, en ese sentido, también una crítica al aspecto capitalista del psicoanálisis, no al psicoanálisis en su conjunto. En este sentido también podemos considerar la postura crítica de Deleuze y Guattari frente al comunismo también. Más allá de todas las aventuras militantes de Guattari, es importante tener en cuenta esta postura crítica frente al comunismo, frente a la izquierda en general, y entender y usar estos conceptos como herramientas de crítica y hasta autocrítica, no como herramientas de autojustificación o justificación partidaria, sino el riesgo es caer en un academicismo deleuziano o guattariano. Esto es opuesto a lo que están planteando, ¿no? En un escrito de la década del 80 que llama Comunistas como nosotros, que Guattari escribe junto con Antonio Negri, que es una suerte de, digamos, marxista o persona de izquierda por ahí más tradicional, Guattari dirige su crítica tanto contra el capitalismo como contra el socialismo. Ambos, dice el texto, y se está refiriendo a ambos lados de la cortina de hierro, solo han logrado subyugar el trabajo a un mecanismo social logocéntrico o paranoide, autoritario y potencialmente destructivo. Es decir, la crítica es para tanto la izquierda y la derecha por igual. Lo que parecen querer hacer es redefinir lo que se entiende por comunismo. Y el término es quizás usado tanto por su componente controversial como por su atractivo. Esta redefinición del comunismo va en contra de cierto dogmatismo de los grandes estados comunistas. Lo que ellos llaman comunismo en este escrito no implica la preponderancia de lo colectivo por sobre lo individual. Esta es
creo, el aspecto más importante de la crítica. Más adelante agregan, desde esta perspectiva, el comunismo consiste en el establecimiento de un estilo de vida en común, de ahí comunismo, ¿no?, bajo el cual la individualidad sea reconocida y verdaderamente liberada. Es decir, atención a esto, bajo el cual la individualidad sea reconocida y liberada, no meramente opuesta a lo colectivo. Muchas veces se oponía el individualismo al colectivismo, y en este sentido la crítica apunta a integrar los dos aspectos. Representa una pequeña síntesis entre estas dos posturas, pero una síntesis que no, digamos, no negocia con ninguna de las dos partes, lo que implica es una revolución aún más radical, ¿no? Esa es la lección más importante, que la construcción de comunidades saludables, nos dicen, comienza y termina por personalidades únicas, que la potencia colectiva es plenamente realizada solo cuando lo singular es libre. Tenemos una idea nueva de comunismo, que se diferencia de un colectivismo ciego dependiente de la represión, ¿no?, de cierta represión. Como digo, el término es usado por su carácter controversial, para los dos lados, ¿no? Individualismo es controversial para los comunistas, digamos, y comunismo controversial para los capitalistas. Guattari llegará a decir que no es paradójico definir el comunismo como el proceso mismo de individuación. Es decir, comunismo igual a proceso de individuación, ¿no?, dos términos que parecen contradictorios, que se amigan, comunismo e individuación. En lo que respecta a la palabra revolución, es muy importante tener esto en cuenta también. No estamos hablando de una revolución con R mayúscula, ¿no? La revolución de octubre o la revolución francesa, las grandes revoluciones, serían más bien, como dije antes, revoluciones molares. En cambio, la revolución molecular no implica el estereotipo que tenemos de revolución, ¿no? Es una renovación del concepto revolucionario. No implica salir a tirar piedras, o incluso puede ser un trabajo que realicemos en solitario. Aunque por supuesto no es contradictoria con el trabajo colectivo, ¿no? Puede ser tanto individual como colectivo, e implica como un trabajo en conjunto de estas dos esferas. En definitiva, ¿a qué llamamos revolución molecular? Bueno, podemos pensar en ella como la producción deseante, es decir, producción de una nueva subjetividad mediante el ensamblaje o la invención de diferentes modos de ser en sociedad, de ser en el mundo, de ser frente a nosotros mismos también. Puede sonar utópico o ingenuo, pero nuestros pensadores nos aseguran que es posible. De hecho, es imposible agotar la definición de lo que esta revolución implica, porque el trabajo mismo de ellos, digamos, que hacen en todos sus libros, ¿no?, de tanto de Deleuze como Guattari, o incluso de ellos juntos en El Antiedipo o en Mil Mesetas, ayuda en último término a definir el infinito campo de posibilidades que se abren ante nosotros cuando nos proponemos redefinir o inventar nuevas formas de vida en sociedad. Obviamente no hay una definición concreta o una fórmula concreta. Es importante tener todo esto en cuenta para entender la revolución molecular como un proceso, ¿no? No como un fin en sí mismo, como un objetivo utópico para el cual nos tenemos que juntar a trabajar o a tirar piedras. Mi canal, por ejemplo, tiene como objetivo ayudar en este sentido a pensar y repensar el mundo en que vivimos y la dirección que está llevando, la dirección en la que estamos llevando el mundo, en el que nos lo están llevando y en la dirección en la que nos están llevando. Los invito a seguir investigando conmigo la obra de estos dos autores. Creo que esto nos puede abrir como un camino de reflexión sobre estos fenómenos, digamos, de cómo se da este proceso continuo de revolución molecular. Incluso ahora mismo estoy armando un curso sobre El Antiedipo, sobre el primer gran libro de Deleuze y Guattari, donde este tema, digamos, desde el cual surge, digamos, este tema. Y por si les interesa, les dejo información en la descripción del video. También les dejo mi mail por si quieren comunicarse en relación a este curso o por alguna pregunta que pueden hacer. Por otro lado, también voy a armar otro video profundizando más todavía los enormes equívocos que hay cuando se relaciona la idea revolucionaria de Deleuze y Guattari con un montón de cosas que están sucediendo hoy en día, ¿no? Y las actitudes que hay tanto de la izquierda y la derecha en relación a estas ideas. Así que en cualquier momento lo voy a terminar y lo voy a dejar acá ese video. Si les interesa, pongan like, suscríbanse y pongan la campanita y déjenme comentarios con preguntas, consultas, lo que sea, son bienvenidas. Por otro lado, Guattari define muy bien las condiciones de producción de subjetividad en su último libro, Caósmosis. Y les dejo acá un link a una serie de videos que estoy armando sobre el tema. Muchas gracias por todo, saludos y gracias.